Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 27, dándole toda la gloria a Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice: en el nombre de Jesús, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mucho se habla en varios medios de los días finales acerca de cuándo llegarán. Hoy no vamos a hablar de eso, sino para seguir entendiendo las Escrituras hasta donde Dios en su infinita bondad nos permite entender. Estudiaremos un poco acerca de lo que pasará durante ese periodo de 7 años que el Señor le habló a Daniel. En especial en lo que pasa después de la primera mitad de la semana. Para los que han seguido estos estudios les ayudará bastante a ir formando sus rompecabezas y poder así armar un cuadro completo y exacto de lo que sucederá realmente al final de los días. Tal vez alguien diga que no quiere saber esto. Dios todo lo sabe y Él hará las cosas como quiera. Bueno, si hay alguna personita que piense así, lo respeto. Yo solo hago lo que dijo el apóstol cuando dijo que las cosas que están escritas son para nosotros. ¿Se imaginan si Apolos, el compañero de Pablo, hubiera pensado así de que Dios todo lo sabe y Él hará las cosas como Él quiera? Las Escrituras no darían ese testimonio que dan de Él, ni aprenderíamos lo que estamos aprendiendo. Escudriñemos pues y no nos escondamos detrás de una falsa fe que lo único que hace es disfrazarse de ignorancia y desinterés por conocer las cosas hermosas y profundas de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría, la cual Dios dará a sus hijos que se acerquen a Él con humildad. Comencemos dándole toda la gloria a Dios, dando un repaso de esta profecía. La semana en hebreo es la palabra hebrea Shavuá, que significa literalmente hecho de 7. Entonces, al decir que habrá 70 semanas, dice que habrá 70 periodos de 7 años. Dice también que que por otra semana confirmará el pacto y que después de la semana hará cesar el sacrificio y hasta que se derrame la consumación, venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a poner mucha atención porque en estos pasajes y en lo que vamos a ver hay dos tipos de pactos: el pacto de Dios y el pacto que harán con el anticristo, que lo vamos a explicar un poquito más abajo. La palabra pacto para el pacto de Dios es la palabra hebrea berit, que significa pacto, alianza, contrato, matrimonio, pero el que hace más adelante lo vamos a ver qué significa. Vamos a leer muchos pasajes, así que sería bueno tener tu Biblia a la mano y también papel y lápiz para que después tú por tu parte escudriñes, para que Dios te dé más cosas de las aquí expuestas. Recordemos que eso hacían los discípulos de Berea y que este siervo tuyo, primero de Dios y después siervo tuyo,
Solamente te puede compartir una parte, pero no lo sabe todo. Dios es el que tiene la perfecta interpretación. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí en esta imagen que estamos viendo, vemos también el capítulo de Daniel 11:31 que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Vemos que está hablando lo mismo, ¿verdad? La flechita verde nos indica que quitarán el continuo sacrificio, y esta misma flecha nos apunta a lo que estamos viendo en Daniel capítulo 12 y versículo 11. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y se imponga la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí las flechas nos están marcando de un lado a otro cómo todo coincide a la perfección, ¿sí? Estamos hablando de pasajes que van casando uno con otro, uno como eslabones de una cadena. Este mismo pasaje que dice: y se imponga la abominación desoladora, es lo que dice aquí en Mateo capítulo 24:15: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La palabra abominación prácticamente significa un ídolo abominable. Un ídolo abominable. En Lucas capítulo 3, 21, versículo 20 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción, que su desolación, la palabra correcta para destrucción debería de ser la palabra griega eremosis, que significa desolación, no destrucción. Entonces esto coincidiría aún más con nuestro estudio, porque Lucas dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado, pero la palabra correcta debería de ser desolación. Y así entonces nos diría: sepan que de su desolación ha llegado, porque no puede ser destruida Jerusalén, porque sabemos que más adelante la ciudad de Jerusalén sigue apareciendo y sigue apareciendo y sigue apareciendo. Todavía durante los 1000 años la ciudad de Jerusalén sigue apareciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la mitad de la semana? Bueno, el anticristo invade el templo, quita el continuo sacrificio y pone el ídolo abominable. Una vez que terminen los primeros 3 años y medio que ya vimos en nuestro estudio de las 70 semanas, y si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, de este mismo ministerio, de este ministerio de Dios, ahí explicamos, ¿verdad?, las partes de las 70 semanas de Daniel. Aquí, esto es lo que pasa después de 3 años y medio. El anticristo invade el templo, quita el continuo sacrificio y pone un ídolo abominable. En las siguientes imágenes vemos, dice Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, la mitad de 7 años son 42 meses o 1260 días. Exactamente lo mismo que dice en Apocalipsis 11, del 1 al 3. Dice: en el nombre de Jesús. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Esta profecía le encanta a los adventistas y dicen que esta profecía se cumplió en el año tal. Ahorita no nos vamos a meter en ese problema, vamos a dedicarnos a lo nuestro, ¿sí? Aquí dice que la mitad de la semana es igual a 42 meses y también es igual a 1260 días. Y también dice que la ciudad será hollada por los gentiles. Esto mismo está escrito en Lucas capítulo 21 versículo 20.
Pero vamos a saltarnos al versículo 23 cuando dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y vean lo que dice: Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Porque muchos dicen que estas profecías de Lucas y de Mateo y de Daniel ya se cumplieron en el pasado. Vemos que es mentira, porque Apocalipsis nos está diciendo que es para el final de los días. Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Yo les recomendaría que también vean el video titulado Los 4 jinetes del Apocalipsis. Todo esto está relacionado uno con otro. De verdad, hermano, Dios el Altísimo Él te va a bendecir de gran manera. Tu conocimiento será aumentado y estarás mejor preparado para ayudar a otros. Claro, todo dependiendo de que tú te pongas en las manos de Dios. Daniel 11:33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Entonces, muchos dicen que este pasaje de Daniel 11:33 ya se cumplió cuando la invasión de Tito, o que se cumplió cuando la invasión de los turcos, o que se cumplió cuando la cautividad de Hitler, que los llevó cautivos a todas las naciones. No, eso es parte de lo que tenía que suceder, pero el Señor dijo que la tribulación que viene será más grande que esa, y los judíos, desgraciadamente, serán vueltos a llevar cautivos a las naciones. ¿Por qué? Por no querer adorar a ese falso Mesías que habrá de venir. Pero no solo los sabios caerán a espada, muchos del pueblo, como dice el pasaje de Lucas, también caerán a espada. Entonces, lo que sigue sería esto. Ya tocamos 3 puntos. El 4, Jerusalén sería hollada por los gentiles. 5, los sabios del pueblo le revelan la verdad a la gente. 6, el pueblo de Israel es perseguido. 7, son llevados cautivos a todas las naciones. 8, aparecen los 2 testigos. 9, comienzan los juicios de Dios con el caballo rojo fuego. Y 10, las guerras, terremotos, hambres y pestes comienzan. Todo esto comienza después de los 3 primeros años y medio, no como nos enseñaron durante muchos años, que cada que había una guerra, un terremoto, ya eran las señales del Apocalipsis, que ya venía el Señor. Todo esto sucederá, como lo estás viendo en tus imágenes, a partir de los 3 primeros años y medio. Cuando se terminen, ahí el anticristo entra, se sienta en el templo, pide que se le adore. Al que no lo haga, lo empieza a matar, y es cuando viene lo que el Señor dijo: guerras, rumores de guerras, hambres. Continuemos con lo que el Señor quiere seguirnos mostrando. En nuestra siguiente imagen vamos a leer Apocalipsis 6:4. Dice: en el nombre de Jesús. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Notemos cómo estos pasajes coinciden a la perfección con Mateo 24:7. Dice: en el nombre de Jesús, hasta el 10, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El anticristo quitará la paz de la tierra. Unos a otros se aborrecerán, unos porque creerán que sí es el Mesías, otros porque dirán que no es el Mesías, y unos a otros se van a aborrecer. También recordemos que al venir las guerras, las hambres, todo eso, la gente va a pelear por la comida, la gente va a pelear por defender a sus seres queridos, y unos a otros se matarán. Además, como hemos explicado en otros estudios, aquí cuando dice se levantará nación contra nación,
nación y reino contra reino, no debería de decir así, sino debería de decir: se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Esto nos habla de revoluciones internas por causa de comida, por causa de un lugar donde vivir. O sea, será una desesperación total muy más grande que lo que hemos visto en los desastres cuando vemos las noticias. La gente peleándose por todo lo que le pueda ser útil. Pasemos a Lucas capítulo 21 versículo 12. Dice: pero antes de todas estas cosas les echarán mano y serán perseguidos y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Fíjense lo que dice: antes de todas estas cosas. Y también dice que serán llevados a las sinagogas. Claramente está hablando del pueblo judío. Ahorita en la actualidad casi no hay sinagogas en el mundo. Una vez que se firme ese tratado de paz, ese pacto con el anticristo, entonces las sinagogas volverán a levantarse en muchas partes de la tierra como centros, lugares de culto para el pueblo judío. En Juan capítulo 16 versículo 12 dice, serán expulsados de las comunidades judías, mas aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Esto es de la Biblia latinoamericana, versión 95. Pero recordemos que esto no será la primera vez que pasa. Durante muchos años ha habido matanzas en todo el mundo pensando que los que matan le están sirviendo a Dios. Las cruzadas es un gran ejemplo de eso, en donde barrían comunidades enteras en el nombre de Dios, pero Dios no los había mandado, pero ellos creían que le servían a Dios. La palabra Dios en el politeísmo de los griegos denotaba un dios o una deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Sabemos que en hebreo es Elohim. Hay un Dios verdadero. Así que es lógico que cuando alguien se sienta agredido o que agredan a su familia por decir que este ser no es el Mesías, se va a tener que defender matando a quien lo agreda. Es decir, una vez que este ser se proclame como Dios, como dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que aquí el escritor de este pasaje, que sabemos que es Pablo, dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, se va a levantar contra los dioses de la India, contra los dioses de la Iglesia Católica, contra los dioses del Islam, contra todo Dios se va a levantar, o con cualquier cosa que sea objeto de culto. Para aquellos que tanto les gusta adorar a la Madre Tierra, también a ellos les quitará ese culto. Y Él se hará pasar por el único y verdadero Dios. Esto hará que mucha gente se moleste con Él y comenzará una gran persecución mundial. Muchos por ignorancia harán esto, otros por conveniencia y otros con pleno conocimiento de lo que están haciendo y sabiendo a quién le sirven. Entonces ya vimos 10 puntos que pasarán durante el periodo de la segunda semana. El punto 11 sería que el anticristo se siente en el templo. El punto 12 sería que comience a imponer su marca para que el que no quiera ponérsela no podrá comprar ni vender. Así que aquí es donde comienza la persecución mundial. Estas son solo algunas de las cosas que sucederán a la mitad de la semana, pero realmente hay más. Es fácil escribirlo, pero el Señor dijo que sería una tribulación tan grande como nunca ha habido desde que existe el hombre. En una ocasión un joven me decía, oye, ¿por qué no das un estudio de cómo sobrevivir durante la gran tribulación? Le digo, es que no se trata de eso, se trata de irnos, no de prepararnos para cómo actuar en ese momento.
Ahora, vamos a tratar de explicar algunos de los eventos que sucederán en esos días. Por ejemplo, dice, el Señor habla de guerras y después de catástrofes. Los terremotos podrían ser provocados por esas naciones tan poderosas como Estados Unidos y Rusia, y que ahora también se rumora que China tienen esos armamentos para alterar el clima. Con esto no estamos descartando el poder de Dios, no, solo debemos de entender que cuando Dios dice que pasará algo, no quiere decir que forzosamente Él lo hará. Pero en otro caso sí Él puede actuar de manera directa. Por ejemplo, dice en Ezequiel 38 del versículo 18 al 20, dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerá, y todo muro caerá en tierra. Aquí esto sí es directamente por la mano de Dios. Él lo está diciendo, temblarán todo esto ante mi presencia. Otros serán terremotos provocados por esas armas que el hombre ha inventado. También dice el Señor que habrá pestes. La palabra peste es la palabra griega loimos y significa cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Existen rumores de que hay laboratorios que se dedican al cultivo de virus letales. Las armas biológicas son un ejemplo de esto. El SIDA es un virus de laboratorio creado a partir de un cáncer de mono y una leucemia de canguro. En África la gente grita con cartelones, fuera los Estados Unidos, no hay tal enfermedad del ébola aquí. Porque ellos argumentan que las personas se enferman de ébola hasta que les ponen la vacuna contra el ébola. Entonces, Dios intervendrá definitivamente, pero de manera sobrenatural. Vamos a continuar. Tal vez se te haga un poquito complicado este estudio, pero por eso están las imágenes, para que tú vayas viendo cómo cada versículo va casando uno con otro y nos van dando un cuadro perfecto de que durante muchos años nos enseñaron mal, pero hoy Dios está abriendo el entendimiento de muchos de sus siervos para poder explicar esto y que la iglesia se prepare para los días que habrán de venir. Isaías 13:4 al 10 dice en el nombre de Jesús: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual a mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Vemos que estas profecías tienen también su paralelo aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 y 26. En el 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor. Aquí lo ves con tu flechita como señala al cumplimiento de Isaías y la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar. Aquí vemos nuevamente la flechita señalando el cumplimiento de la profecía, cómo se vuelve a repetir por labios del mismo Señor que eso es para el fin de los días. No ha pasado en el pasado, pero sucederá en un futuro prácticamente inmediato.
Aquí en Isaías 13:13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Vemos que esta profecía de Isaías es el mismo Señor quien la vuelve a repetir aquí en Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora pasemos a Mateo 24:29. En esta siguiente imagen dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Este mismo pasaje ahora nos manda a Apocalipsis 1:20, dice: en el nombre de Jesús, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, al decir el Señor y las estrellas caerán del cielo, no se refiere, como ya dimos una explicación en el estudio de la estrella Genjo. Aquí más bien no se refiere a esas estrellas que caerán sobre la tierra. Vamos a dejar que la misma Biblia nos explique a quién se refiere. Apocalipsis 12:3 en adelante dice: en el nombre de Jesús, también apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es para los que todavía siguen creyendo que va a caer una estrella en el cielo. Y las arrojó sobre la tierra, las estrellas que arrastraba su cola. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Sabemos que ese hijo es el Señor Jesucristo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y vean lo que dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles o sus estrellas fueron arrojados con él. Recordemos que los demonios son ángeles, que la palabra demonio es nada más un sobrenombre que se les ha dado, pero ellos siguen siendo ángeles, y que después de la tribulación de aquellos días todavía habrán de pasar 2 meses y medio antes de la liberación del pueblo de Israel. Por eso dice la Escritura: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido sobre ellos sabiendo que le queda poco tiempo. Él lanzará a sus demonios a la tierra con todo, pero también Dios enviará aún más ayuda a su pueblo. Es decir, vienen batallas tremendas sobre nuestras cabezas, pero Dios dará la victoria a los que esperan en Él. Daniel 12:12 nos dice: en el nombre de Jesús, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. El segundo periodo de la última semana de Daniel no dura 3 años y medio, sino 3 años con 8 meses y 15 días. Aquí lo acabamos de ver: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Todavía 2 meses y 15 días habrán de pasarse de la semana de Daniel. En Apocalipsis 12:13 nos dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran ala para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando del pueblo de Israel que habrá de creer en el Mesías durante ese tiempo de la tribulación, como veremos más adelante. Aunque Apocalipsis 12 comienza hablando en el momento del nacimiento del Señor, después da un salto hasta los días finales, como se muestra a continuación. Se puede pensar que esta es una profecía sacada de contexto, pero no es así. Por eso es que se pone su cumplimiento con otras profecías para denotar su cumplimiento exacto. Recordemos que Dios escribe cosas claras para esconder cosas profundas. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Nuestra siguiente imagen nos muestra Apocalipsis 11:1, Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:6, cómo concuerdan a la perfección. En la primera parte dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días, los días que el dragón perseguirá a la mujer. Y oí al varón vestido de lino, en nuestro siguiente texto, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su derecha y su izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, otra vez 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando Israel ya haya sufrido y haya llegado el momento de que Dios diga ya basta, entonces todo se cumplirá, se terminará de cumplir. Y en nuestro tercer texto dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y un último versículo más, dice Apocalipsis 12:14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos que son los mismos pasajes entonces. Finalmente está este otro asunto que ya está presentado en un estudio que también ya compartimos, que se llama Cristianos o Mesiánicos, el cual les recomiendo que vean. Lo pueden encontrar en este canal. Al referirse a los mesiánicos al final de los días, quiere decir que la iglesia gentil se fue en el arrebatamiento que tanto niegan los testigos, los de la iglesia del Dios viviente y otras denominaciones pseudocristianas, y del cual los católicos no están ni por enterados, pero que ha sido la esperanza de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde hace muchos años. Bendito sea Dios. El arrebatamiento habrá de venir aunque lo nieguen, y la iglesia gentil con muchos mesiánicos habrán de partir antes de que los juicios comiencen a caer sobre la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 12:10. Es como repaso nada más para que veamos que hay una diferencia entre cristianos mesiánicos y los que habrán de creer durante la tribulación. Dice Apocalipsis 12:10, dice en el nombre de Jesús: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí solamente habla de los que han sido lavados con la sangre de Cristo y que han dado un testimonio. Estos son cristianos. En Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? En el 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos no son de la iglesia que se fue en el arrebatamiento, pues claramente lo dice que salen de la tribulación. Son los que no aceptaron la marca de la bestia aún cuando fueron asesinados.
Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Sabemos que la mujer representa a Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya no nada más tienen la sangre de Cristo, sino guardan los mandamientos de Dios. Aquí está hablando los que habrán de creer en el Señor Jesucristo durante ese tiempo de tribulación. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí también son los que llamamos, o los que ahora se llaman mesiánicos. Conclusión. Querido hermano, cuando alguien nos revela sus secretos es porque nos considera sus amigos, ¿cierto? Por lo tanto, el poder comprender estos misterios de las Escrituras es porque el Señor nos está confiando su palabra, que para otros permaneció oculta durante muchos siglos, y esto es algo que deberíamos de valorar y compartir. Como hemos dicho antes, no se trata de llenarnos de palabras y de palabras y de palabras, sino de poner atención a la voz del Maestro, pues al escudriñar más su palabra, permanecemos más tiempo con Él, y al estar más tiempo con Él, nos enamoramos más de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Hoy, si has seguido la línea de estos estudios que hemos estado compartiendo, podrás entender mejor. Si no, pues sí se enreda un poquito uno, hasta duele la cabeza y dice uno, nos está enredando y está sacando textos y ahí es un revoltijo. No, por eso están las imágenes. Por eso están las imágenes que nos están mostrando cómo cada versículo va casando a la perfección y nos van guiando de la mano para llevarnos a entender bien lo que va a pasar en esa última semana de Daniel. Todo lo que nos enseñaron durante mucho tiempo es para después de los primeros 3 años y medio. Hermanito, puedes volver a ver el video cuantas veces sea necesaria, apuntar, por eso te recomendé orar antes de comenzar a escucharlo. Haz tus apuntes, haz tus anotaciones, compártelo con otro hermano, practíquenlo, oren y verán cómo el Señor Jesucristo los va a ir guiando a entender más cosas, porque Él es fiel y Él prometió que todo aquel que Él viene no lo echa fuera. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre.